Hola, bienvenidos a este espacio de Secodap Live. Nuevamente me encanta poder acompañar esta conversación. Mi nombre es Vanessa Moreno Lozada. Voy a estar acompañada en este momento con Oscar Misle, una gran figura en Venezuela como referente en materia educativa, en materia emocional. Oscar Misle, por si no lo saben, es el cofundador de Secodap. Es educador además y tiene en su haber un montón de libros escritos que permiten a familias poder sortear ciertos problemas que puedan ocurrir dentro de la dinámica familiar. Bienvenido, Oscar. Encantadísimo de estar acá, Vanessa. O sea que es un placer siempre conversar contigo. Tan bello. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Y por qué traemos a Oscar el día de hoy? Les voy a echar el cuento rapidito. Oscar es una persona que entrevistan muchísimo y además usa su Instagram para poder conversar sobre temas que capta a partir de reuniones que tiene con personas o con los adolescentes, ciertos temas que parecen que podrían ser un problema no solo individual para la persona que está consultando, sino a nivel general en Venezuela. Y hace un video sobre el conflicto, el dolor, quizás como todos los problemas que puede generar el tener que cambiar a un hijo de su institución educativa. ¿Qué hay detrás de ese cambio de institución educativa? Motivaciones económicas, problemas de acoso escolar, problemas de convivencia o a lo mejor una mudanza también puede estar allí. Y ese post en Instagram causó un revuelo, me dice Oscar, que tuvo como 2000 comentarios. Es decir, que parece que es un tema que les preocupa mucho a las familias venezolanas. Y por eso en Secodap lo quisimos traer para poder conversar y dar quizás recomendaciones a todas estas personas que están pasando por esta situación. Justamente terminando vacaciones y empezando el año escolar. Oscar, cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia y qué comentarios hubo allí. Claro, Vanessa, yo no pensaba que iba a tener esa reacción. Sí escuchaba un poco la preocupación de las familias porque llega el fin de año y no pueden seguir con los niños en el colegio por el tema del costo. Sube el costo de la matrícula y se ven la necesidad de cambiarlos de colegio. Pero no pensaba que iba a haber tanta reacción y que podía generar tanto impacto en el núcleo familiar. No solamente en el estudiante que tiene que llegar a un nuevo colegio o a una nueva escuela, muchas veces tiene que salir del colegio privado al colegio público, y ahí hay una diferencia importante, o de un colegio privado con más recursos a una escuelita privada de menos recursos. Entonces ese duelo que tiene que vivir ese estudiante, porque tiene que dejar su colegio donde entró desde preescolar y tiene sus amiguitos, sus compañeros, su maestra, el patio y todos aquellos espacios que son referenciales para él, ya no los va a tener. Y va a tener que encontrarse con un espacio nuevo, distinto, con unas expectativas muy grandes, que muchas veces no sabemos trabajar esas transiciones. En la vida en general no sabemos trabajar en transición. Creemos que un cambio es simplemente una página que se pasó. Pero lo que pasa cuando esa página se cambia emocionalmente, porque se pierde la zona de confort, porque ya yo no estoy en el espacio donde me siento seguro, a veces no se le toma en cuenta y eso va generando angustia, ansiedad, incertidumbre, que muchas veces no son abordadas de manera adecuada, propio del duelo de haber perdido aquello que me era cercano. A veces las cosas no están así. A veces el colegio es una salida gozosa, porque donde estaba me hacían bullying o no me gustaba, y el cambio de colegio favorece un ambiente distinto, pero no es la mayoría de los casos. El cambio de escuela o de colegio siempre trae sensaciones que a veces no son ni siquiera difíciles de identificar y poner en palabras. Es determinante en la vida de un niño ese cambio de institución educativa, sobre todo pensando que es un adolescente que quizás pasó durante 10 años de su vida estudiando en una misma institución, con unos mismos compañeros, unas maestras que ya conocía, y luego va a hacer su bachillerato a otra institución educativa. Es determinante, eso lo va a afectar, lo va a traumatizar,
de por vida, va a recriminarle eso a sus papás por siempre. ¿Cuáles pueden ser como las consecuencias? Uy, qué pregunta me hiciste tan complicada. Me ubiqué inmediatamente el tercer año de bachillerato, saliendo de un colegio privado y estar en el liceo Andrés Bello, un liceo público con más de 40 estudiantes por aula. Yo venía de un colegio donde había máximo 25 y encontrarme en un espacio donde yo era el número 43. Ni siquiera tenía nombre, identidad, sino era un número más. Y además era Misle, te llaman no por tu nombre, sino por el apellido. Y fue un impacto muy fuerte. Ese impacto de no estar en lo que te es conocido, en lo que te es cercano, y encontrarte en un espacio donde te es difícil identificar y sobre todo no sufrir el bullying propio, que esto es muy importante en el cambio de colegio, del nuevo. El que está llegando, el que se está incorporando con una forma de ser o de actuar de manera distinta. Yo, por ejemplo, mi rollo era que a mí no me gustaba hacer deporte y era clave la educación física y el deporte. Entonces todos esos cambios hacían que yo sintiera mucha tensión porque era un niño raro, no era un niño que se ajustaba a lo que eran culturalmente lo que se esperaba en el colegio. Entonces sí trae un impacto, pero sobre todo hay un impacto importante en la familia, que siente mucha culpa, porque siente que tuvo que tomar una decisión por factores económicos, pero que no necesariamente esa decisión es lo que va a garantizar que el niño se sienta bien o contento o que no sufra el impacto. Entonces esa culpa de decir por qué no hice más esfuerzo, por qué tomé esa decisión, me parece que fue apresurada, sé que no tenía otro camino, pero yo veía que no estaba feliz, no quería ir al colegio, se enfermaba recurrentemente, le daban gripe o se afectaba porque tenía su sistema inmunológico descontroladísimo. Con el cambio, a veces la familia no tiene tampoco con quién conversar para poder desahogar, como pasó en el Instagram, todo aquel sentimiento de dolor que le generó ver que no podía garantizarle a su hijo que pudiera estar o continuar en el colegio donde pasó muchísimos años o muchos años de su vida. Wow, qué complejo lo que acabas de mencionar. Y yo me pregunto, bueno, de lo que es de esos 2000 comentarios que tú pudiste revisar, y bueno, la verdad es que a veces no dan chance de revisarlos todos, pero pudiste notar si la salida del colegio suena igual a salida de un problema. El cambio del colegio es igual a la salida, se ve como una solución económica o de acoso escolar. Se ve como una salida por el tema del acoso escolar, de la convivencia, el tema económico, pero no es una solución. ¿Por qué? Porque hay que buscar alternativas en el colegio donde este niño pueda sentir que realmente no solamente le estoy solucionando el problema a mi mamá o a mi papá, sino también tengo que solucionar ahora mi adaptación, mi proceso de inclusión. Entonces ahí tengo que hacer todo un trabajo, y es un trabajo que tiene que hacerse en equipo, con la mamá, con la familia, con los padres y con el colegio. Por ejemplo, cuando los niños están pequeñitos, que lo cambian de nivel o que entran en un colegio nuevo porque nunca han entrado al colegio, hay estrategias que son hasta cómicas, pueden sonar de repente extrañas. Por ejemplo, llego por el primer día de clase a mi niño de preescolar, y entonces llego y saludo a la maestra a quien no conozco, como si la conociera de toda la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Vanessa? Encantada de verte aquí. Mira, él es Juan, viene su primer día de clase y ya le comenté que van a tener un montón de actividades. Para que ese niño pequeño diga, no me están dejando con una extraña, desconocida, extraterrestre. Oh, qué interesante. Es una persona que le es cercana a mi mamá, el trato fue jovial, y entonces eso permite que él se sienta menos incómodo. Y un poco entender qué pasa con los niños en edad preescolar, sobre todo para las mamás, para los papás, es dificilísimo ese desprendimiento de ese primer día, porque el niño se queda llorando, y se queda llorando porque, fíjate, el niño en edad preescolar siente que lo van a dejar, pero que no lo van a que no lo van a ir a buscar. Esa idea de que me van a dejar, pero me van a recoger, es una idea ya de más grande, pero de pequeño yo siento que me están dejando un espacio, me sacaron de mi casa, en donde yo no conozco a nadie y no me van a venir a buscar. Entonces, que él entienda y que la mamá le diga y que le ponga una notica, por ejemplo, dentro del morral, un dibujito o un detalle, mami está contigo, papi está contigo, nos vemos a las 12. Una cosa tan sencilla como eso. Hace que el niño sienta menos compleja o complicada
la situación de incorporarse en esa nueva experiencia, retadora y desafiante. Interesante lo que nos acabas de comentar sobre estrategias que ocurren en preescolar, niños en edad de preescolar, para que esta entrada al colegio sea un poco más ameno. Ahora me gustaría revisar los docentes ya de muchachos más grandes, estamos hablando de niños de primaria o adolescentes. Oye, ellos también no deberían tener como una sensibilidad para tratar de prevenir el acoso escolar, que pareciera que está como muy marcado en las personas nuevas, o que puede estar muy marcado en las personas nuevas en un grupo social. Maravilloso planteamiento. El docente tiene que estar atento de cómo ese niño nuevo, esa niña nueva, es recibido por el grupo. Cualquier señal de aislamiento, de rechazo, debe actuar. Porque muchas veces el docente piensa, bueno, todavía queda tiempo, eso se da al inicio, después ellos se van a ir conociendo, van a ir interactuando y van a ir creando su propia dinámica de relación. Sí, eso es un proceso que se va dando, pero puede ser que no, puede ser que desde el primer día de clase el acoso escolar esté presente. Y es el rechazo al que es distinto. Y sobre todo, Vanessa, muy atento con el acoso relacional, que es aquel de que no permito que participes en mi grupo, no te invito, no te permito que juegues conmigo en el patio, te hago invisible. Esa invisibilidad desde el punto de vista social, por no sentirme incorporado, incluido, es una forma de acoso muy común, pero que pasa desapercibido. Se toma en cuenta el acoso físico, el verbal, pero el relacional no. Entonces, si el maestro tiene toda una tarea importante de ver cómo lo incluyo, cómo hago que él se sienta bien en ese primer día de clase, porque se siente reconocido, la maestra lo presenta, le hace algún comentario sobre el niño interesante, que puede ser interesante para el grupo. Entonces que él sienta que, bueno, que aunque esté en un espacio nuevo, ya ella tiene a alguien que lo está acompañando, que no lo está dejando solo, y la maestra en lo posible, el maestro, el profesor, está haciendo todo lo posible por diseñarse a lo mejor una actividad, una dinámica de grupo donde él se pueda sentir reconocido. ¿Has escuchado de casualidad que en las escuelas venezolanas pasa algo que es muy típico de las películas de Hollywood, en la que la institución asigna como un compañero guía durante una semana a este muchacho nuevo? Sí. ¿Lo has escuchado que se pueda Lo he aplicar escuchado, aquí? no se hace con frecuencia, pero buenísima idea. Le estamos dando ideas buenísimas. Que él pueda tener un acompañante, que pueda tener un compañerito que le muestre el colegio, que le muestre las actividades que se hacen, que le responda a dudas, que pueda sentir. Y ese anfitrión que hace que yo sienta que en el colegio hay alguien de mi edad, que me hace menos complicado el proceso. Mira, esa es una buena estrategia. Identificar a aquel niño que tiene facilidad para hacerlo y que pueda ser un acompañante en esos primeros días. Buenísimo, creo que podríamos concluir de cierta forma que este cambio, como todo cambio, puede generar incomodidad. Claro. Pero dentro de esa incomodidad no es una incomodidad que tiene que perdurar en el tiempo, porque podemos establecer estrategias de acompañamiento. Hablamos de las estrategias de acompañamiento desde la docencia, desde la institución educativa. Ahora, ¿qué estrategias podemos ofrecer desde la familia? Sí, de la familia podemos hacer mucho. Primero que nada, preguntarle cómo le fue, cómo se sintió. Y un poco entender que, cuando el niño si no me da la respuesta en el momento, porque no sabe ponerle nombre a las emociones que vivió, decirle, cuando tú tengas tu tiempo, sobre todo con el adolescente, conversamos. A mí me interesa saber cómo te va en el colegio, cómo te sientes, independientemente de lo que pudiste hacer, cómo te sientes y si hay algo que yo pueda hacer. Y mire, si le podemos contar nuestra experiencia personal maravillosa. Cuando yo tenía tu edad, cuando yo estaba en la circunstancia parecida a la tuya, a mí me pasó y le echo mi cuento. ¿Y qué me ayudó en ese momento? ¿Qué me permitió a mí de ser menos complicada la situación? Entonces él dice, mi mamá se puso en mis zapatos, mi papá, aunque los zapatos le puedan quedar apretados, pero reconoció que en su momento también su mamá, o él reconoce o identifica que tu mamá también pasó por eso. Entonces esa posibilidad de conversar
y de escuchar sobre todo es clave para que él sienta que no está solo en este proceso, y también el padre o la madre buscar también sus propios acompañantes, conversar con vecinos, amigas, porque también que vivieron el duelo parecido y que utilizaron estrategias de repente importantes para poder hacer menos complicado este cambio o esta transición. Oscar, y hay como un alerta roja, un no hacer. Por ejemplo, quizás puede ser, no presiones para que te digas cuáles son sus amigos y los nombres de sus amigos nuevos que tiene. No lo sé. Cosas como esas, el no hacer. El no hacer. Importante. O el no recomendable. Escuchar sin juzgar, para ver un poco qué es lo que él está viviendo. No decirle, pero si tú eres un tipo inteligente, tú eres muy hábil, tú lo que tienes que poner de tu parte, es lo que no se debe hacer. Aprende a tu hermanito, fíjate tu primo. Comparar, no comparar. Que es importante tampoco no hacer si en un determinado momento se siente muy bravo o se siente molesto porque tenía reprimido y reaccionó, no juzgar esta emoción, más bien aceptarla. Entiendo que estés bravo, entiendo que estés molesto, entiendo que eso te genere una sensación extraña y que te hace sentir mal, para que él sienta que poniéndole nombre a sus emociones, él se puede hacer dueño de ellas y no está siendo juzgada como mal. Eso va a pasar poco a poco, vamos a tener paciencia, cualquier cosa lo conversamos, pero que él se sienta también, no se sienta, tú dijiste la palabra clave, presionado, porque por el deber ser que tiene el adulto a lo que él realmente o ella realmente está sintiendo, sobre todo tomando en cuenta cuál es la forma de ser el niño. Hay niños que son introvertidos, hay niños que son extrovertidos. Hay que tener mucho cuidado con esto de lo introvertido y lo tímido, porque muchas veces pensamos que el niño introvertido es un niño tímido. Es un niño reservado, pero no tímido. Un niño es tímido cuando no le gusta exponerse porque tiene miedo a lo que van a exponer, lo que van a pensar los demás. Entonces el niño tímido, la transición es más compleja, porque tiene que aceptar, socializar con un grupo, y si es nuevo el grupo, es mucho más, requiere más tiempo y estrategias mucho más acertadas. Pero el acompañamiento de la familia, hablarlo con el papá, la mamá, ver alguna película, de repente que pueda hablar sobre lo que es la dinámica escolar. Sí. Por ejemplo, Wonder es una película maravillosa, extraordinaria, que habla de un niño que se tiene que integrar al colegio con problemas en su físico. Entonces, ¿cuál es el rol de la familia? ¿Cuál es el rol de los docentes? ¿Cuál es el rol de los compañeritos? Todo que pueda conectarlo con su propia experiencia, que es cotidiana, y que además, sobre todo, que sea respetuosa de ese proceso que se está viviendo familiarmente, no personalmente el niño, sino familiarmente. En Secodap Live siempre tenemos una sorpresa, una dinámica distinta a la de las entrevistas. Y en este caso, aquí en una computadora que el equipo de producción, Maga Briceño, nos trajo, porque la dinámica en este momento va a ser la siguiente. Tenemos un audio, tenemos varios audios acá de una persona que cuando publicamos en Instagram de Secodap una entrevista de Fernando Pereira, otro de los cofundadores de Secodap, también generó interés y comentarios. La persona se mostró interesada en conversar con nosotros sobre cómo ha sido su experiencia al cambiar de colegio a su hija, y nos pudo enviar un par de mensajes para discutirlos junto con ustedes. Entonces Oscar está escuchando por primera vez estos mensajes y vamos a dialogar al respecto, ¿ok? A reflexionar, y quizás ustedes se van a sentir identificados con esta persona que nos envía su comentario. Vamos a escuchar. El motivo por el cual retiré a mi hija de su colegio fue por razones económicas, ya que el aumento que realizaron fue de un más de 100%. Y mis posibilidades no me dan para seguir costeando dicha institución, pues me tocó decidir cambiarla a una institución pública. Me siento con mucho miedo, ya que ella tenía 5 años en la institución, y ahora me da terror lo que va a pasar en el colegio nuevo. Al otro colegio. Muy bien, aquí creo que podemos abordar el tema. Hay un dejo de culpa quizás, claro, pero
el adelantarse a los hechos, ¿no? Le da terror de cómo pueda vivir su hija con sus nuevos compañeros. Okay. ¿Cómo lo ves tú? Eso lo veo yo, y bueno, no soy especialista, yo soy periodista y comunicadora, pero no, vamos a ver qué nos dice el experto. No, lo veo desde la óptica que tú lo estás planteando. Es lógico que ella sienta miedo, ese terror. ¿Por qué? Porque tiene una serie de expectativas sobre cómo puede ser ese cambio y que puede generar en su niña, que tuvo 5 años en un colegio, la tuvieron que cambiar. El miedo no es malo, el miedo es una emoción válida, porque el miedo es una emoción que surge frente a aquello que me es desconocido y que yo con la imaginación o con el pensamiento puedo generar amenazas en esa situación. Como pienso que pueden haber unas amenazas que pueden afectar a mi hijo, en este caso a mi hija, entonces viene el miedo. Entonces el miedo, ahí no hay que tenerle miedo al miedo. Al miedo hay que entender qué me está diciendo para ver cuánto de lo que yo estoy imaginando es real o cuando lo que me está generando miedo son cosas que no han pasado, que pudieran pasar, pero que forman parte de un futuro. Y todo eso que puede pasar, en el 80% de los casos, dicen las estadísticas, no sucede de mis miedos. Cuando es una experiencia que no conozco, ¿no? Porque toda la información que tengo, mi experiencia personal, lo que leo, lo que escucho, hacen que yo alimente ese miedo. Entonces, reconocer el miedo, es lógico que lo sienta, es lógico que lo pueda, no transmitírselo a mi hijo, tratar de evitar transmitírselo. Si quiero comentarlo con alguien, lo puedo hacer, pero a ver, escribir, fíjate, esto es un ejercicio interesante. ¿Cuánto de ese miedo, cuáles son las situaciones que más le temo en ese cambio? Porque al yo ponerla, al yo tomar nota, escribirla, las puedo identificar y puedo ver cuáles son factibles y cuáles son posibles de acuerdo a mis propios temores. Una vez que yo las tengo identificadas, me voy a sentir más tranquilo, puedo decir, yo me estoy preocupando por algo que no ha pasado, sino que creo que puede pasar. El que pueda pasar, entonces no necesariamente es que va a ser así. Entonces ubicarme en el presente, respirar profundo, comunicarlo con personas cercanas y un poco entonces entender. La realidad es que tengo que ver qué pasa en el día a día, cómo puedo ver en el aquí y en el ahora, poder ver qué señales me van dando sin dejar que el fantasma de los duelos, de los miedos, se presente, porque si no viene el miedo va, en estos casos, va agarradito a la mano de la culpa, ¿no? Entonces puede ser que mi mayor miedo es que yo no hice lo que era mejor para ella, que yo tomé una decisión que no le va a garantizar felicidad, sino más bien la va a angustiar, pero todo eso es el juicio que yo estoy haciendo de mi propia decisión. Y puede ser, hemos escuchado casos de que nos sorprenda y que de repente el cambio haya sido positivo y que el niño sienta un nuevo espacio, un nuevo ambiente, con unas nuevas relaciones, y yo todo aquello que tenía era que yo proyectaba mi experiencia pasada o personal. ¿Es mal padre por cambiar de colegio a tu hijo porque no tienes dinero para pagarle el anterior? No, para nada, para nada. El padre que toma esa decisión le cuesta muchísimo y la toma casi al último momento cuando ve que no hay otras alternativas. Pero aún así, el que sea dolorosa no quiere decir que lo califica como una mala persona. Más bien él, por darle continuidad a la educación de sus hijos, le buscó otra alternativa, otro colegio diferente. Pero sí es importante que ella lo hable con el hijo. Mira, me cuesta mucho tomar esta decisión. Me hubiese encantado que tú pudieses continuar en tu colegio, pero no podemos. Y en la vida no solamente logramos lo que queremos, sino lo que realmente podemos. Y en este momento no podemos, no tenemos otra alternativa. Maravilloso. Podemos escuchar el segundo audio. No fue fácil el encontrar el cupo. Fueron muchas listas en varios colegios, hasta que me llamaron de uno. Tengo muchos sentimientos encontrados, porque en el colegio que ella estaba ya tenía 5 años estudiando y podía terminar sus estudios ahí porque tenía un bachillerato, pero no se pudo. Vamos a escuchar el segundo, que también es cortito. La niña hasta ahora ha aceptado el cambio. Y bueno, otras cosas que podríamos ver sería ya cuando comenzara el año escolar en la institución nueva. Su adaptación.
situación, cómo se adapta. Ella lo único que nombra mucho es que perdió a sus amiguitos del colegio. Okay. Inclusive hemos tratado de contactar con los otros niñitos y eso, ha estado en contacto con ellos a través del teléfono, pero ella dice que no va a ser igual porque eran sus compañeros desde el primer grado. Okay. Muy bien. Aquí hay dos cosas de las que podemos hablar. Quizás la primera que vi fue, viene por el tema de periodismo y toda esta situación de contacto con la realidad, y es tema económico y además el tema de cómo le ha costado encontrar otro cupo. Okay. ¿Qué está Es un pasando? tema. Es un tema, el conseguir cupo en colegios que tengan una oferta que a mí me interese, que me parezca buena o que se adapte a mi condición económica o a mi expectativa también en lo que considero que es la educación. No es fácil. Conseguir colegio no es fácil. Pero una vez que uno ha hecho el recorrido, ese periplo, ¿no?, para conseguir el colegio, entonces también están lo que llama el primer testimonio, sentimientos encontrados. En un momento me siento bien, digo, esto fue lo que pude hacer, yo hubiese querido hacer otra cosa, y en otro me siento terrible. Yo que pienso que me apresuré, que no busqué alternativas, o de repente otro sentimiento es, no sé cómo, no me comenta todo lo que está viviendo, y entonces yo me empiezo a imaginar cosas que no realmente son así. Entonces, frente a estos sentimientos encontrados, un poco ver a qué corresponden, cuánto hay de imaginación, cuánto hay de prejuicios, porque lo tenía en un colegio distinto, era un colegio de menor calidad, no necesariamente el colegio en el que se paga menos es de menor calidad. Exactamente. Hay colegios muy buenos, como fama, con prestigio, instalaciones maravillosas, pero la calidad no es tan buena como a lo mejor un colegio más pequeño, más modesto. Y hay una segunda parte que me parece interesante resaltar, que ella reconoce que ella tiene un montón de miedo, pero que va a ver cómo se adapta, ¿no? Okay. Pero que en este momento lo que sí ha existido de manifestación de su hija hacia ella es que no va a ser igual porque perdió a sus amigos. Y el duelo de la amistad. Eso es importantísimo, importantísimo. El duelo de la amistad hay que vivirlo. El duelo de la amistad porque son referentes, se compartieron momentos alegres, momentos tristes, entonces hay que hablar sobre el tema y entender que como todo duelo se mezclan las emociones. En un momento hay tristeza, en un momento hay rabia, en otro momento hay negación, en otro momento llega la aceptación, pero esa ensalada que un día pareciera que ya está adaptada, pero surge algo que le hace pensar, no, mis compañeritos no hubieran actuado como actuaron estos nuevos compañeros. Entonces, ¿cómo ella hizo una cosa y planteó una cosa interesantísima? ¿Cómo mantener el contacto con los compañeros a través de las posibilidades que nos presentan las tecnologías, por teléfono, cosa de que ella sienta de que aunque no están con ella en el nuevo colegio, eso no quiere decir que ya no están en sus vidas. Entonces, más bien, cómo buscar oportunidades que se puedan reencontrar para poder compartir. Eso va haciendo que el duelo se vaya viviendo, se vaya procesando. Lo que sí no podemos pretender, y nos encantaría, Vanessa, es que no hubiese tristeza, es que no hubiese rabia, esos sentimientos propios que pasa cuando hay un tipo de decisión de este tipo. Y poco a poco se va adaptando y va a redescubrir nuevos compañeros, nuevos amigos, pero siempre posibilidad de que pueda hablarlo, sin juzgarlo, sin decirle nuestros compañeritos van a ser mejores o peores, no comparar cómo eran los compañeritos de antes, cómo son los compañeros de ahora. La comunicación es determinante. Bueno, yo no sé ustedes, pero esta conversación fue muy buena y siento además que pudimos abordar distintos aristas de este problema, podríamos decirlo, y creo que nos podemos llevar a casa como algunas estrategias para que esto no sea lo más horrible que nos pasó en la vida. Gracias a la persona que nos compartió su testimonio, es bastante valiente haberlo hecho, que creo que de hecho haberlo compartido puede haber sido un poco sanador para ella o liberador para ella, porque Oscar nos está comentando que una de las salidas una de las alternativas que tienen los adultos para poder vivir esto de una mejor forma es conversar con sus padres. Creo que el habla tiene mucho de cura para este tipo de situaciones, pero para muchas otras. Entonces, me despido. Te despido, Oscar. Espero que nos acompañes en otro Psicodab Live
que ustedes también nos puedan acompañar. ¿Quieres decir algunas palabras? Gracias, Vanessa. Gracias por tus preguntas, que son invitaciones a tocar internamente lo que estamos viviendo. Creo que es importante compartir en familia lo que han significado otros cambios que no tienen que ver necesariamente con el cambio de colegio, mudanzas, cuando hemos tenido que dejar algo que nos era cómodo para asumir un nuevo trabajo, por ejemplo, como familia, de tal manera que esto sirva para aprender esta experiencia y que no la veamos como, aunque sea dolorosa, como algo negativo, aunque sea dolorosa, sino como una posibilidad para aprender y para crecer. Muy buen mensaje, muchísimas gracias, Oscar, nuevamente, y nos despedimos para que podamos retomar en otro espacio de Secodab Live.